Ya, entonces, bienvenidos, bienvenidas a este tercer encuentro mensual que está fantástico porque aquí podemos conversar, abordar, profundizar, repensar, replantear, interrogar todas esas ideas que tenemos sobre el tarot, sobre la práctica del tarot, sobre el estudio del tarot, sobre la investigación del tarot y sobre crecer en el tarot. Entonces, yo estoy contento con lo que estamos generando en este espacio. Entonces, primero agradezco las preguntas que han generado porque a través de esas preguntas vamos eh, haciendo un camino, ¿ok? Entonces, parte de lo que me interesa es hacer que ese camino nos lleve a continuar avanzando. Entonces, aprovechando que hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo con más íntimamente, eh, les propongo que veamos algunas preguntas y de ahí hacemos un trabajo más focalizado de lo que sería un trabajo de mentoría. ¿Ok? Genial. Entonces, voy a compartirles las preguntas que tengo aquí anotadas. Y comenzamos por la que ustedes quieran. Ahí las ven, ¿cierto? Dice, ¿qué hacer para que el tarot no se haga un fanatismo? ¿Cómo identificar al tarot como herramienta terapéutica? Entonces, Claudia, elige una. No, yo sé. El manejo del tiempo En una me lectura. interesa. Sí, Ok. O sea, ¿a qué te refieres con el manejo del tiempo? Porque uno pudiera decir, mira, lo que yo quiero saber es si hago una lectura, poder predecir en qué momento va a pasar esto. Eso es un manejo del tiempo. Otro es, y la no, misma lectura, ¿cuánto dura? claro, exactamente. Sí, a eso me refería, a la segunda opción de la duración del encuentro, Ok. porque por lo menos en mi práctica acotada se hace muy extenso, muy extenso. Ok. Mira, primero hay que tener en cuenta que a cada uno le van a aparecer los obstáculos que cada uno trae, ¿ya? En la lectura de la. Claro, Entonces, hay personas que pueden querer hacer algo muy rápido o personas que lo hacen muy lento. Entonces, el tiempo puede ser un factor en el cual tú digas, mira, tienes que tener cuidado, tienes que tener ojo, porque desde ahí tu inconsciente toma la lectura. Y tú como tarotista tienes que tú dirigir la lectura, ¿ok? Entonces, si tú quieres dirigir tu lectura y el tiempo un elemento que tú tienes que considerar, entonces, bueno, ¿qué se hace ahí? ¿Ya? Entonces yo entiendo que dentro de la práctica de lo que es esos espacios de aprendizaje del tarot, las primeras personas, o sea, las personas cuando hacen sus primeras lecturas, no saben cuánto les va a tomar la lectura, ¿ya? Entonces hacen una lectura y piensan que pueden ser 5 minutos como pueden ser fácilmente 2 horas. ¿Ya? ¿Por sí, qué? Porque empiezan a hacer otra cosa, empiezan a conversar, sí, que también es importante si es que tú sabes diferenciar lo que es la lectura y lo que es la conversación, claro, ¿ya? Entonces, yo considero que parte de el entrenamiento que uno tiene que generar cuando tú estás aprendiendo a hacer lectura es primero hacer las lecturas con libertad de tiempo, pero después ya tienes que ubicar un marco temporal. Para una bien, pregunta en la cual tú eh, quieres abordarla y como desde como principiante o desde ya algún practicante, una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, tú las puedes hacer fácilmente en media hora, ¿ya? Cuando digo fácilmente, no significa que uno quede satisfecho con lo que hizo. Es respondí la pregunta.
usando las cartas y la persona entendió el mensaje. ¿Ok? ¿Me sigues con esto? sí, ¿Por qué? Porque uno tiene que diferenciar lo que es la lectura del tarot de lo que es la conversación. ¿Ya? Entonces, hay una exigencia que va en las dos vías. Tú tienes que conversar sobre la lectura. Es decir, no puede ser, yo soy un robot, una robot, y veo la carta y digo un mensaje y se acabó el mensaje y ya, se acabó. No se trata de eso, es entrar en comunicación y eso requiere una conversación. Un entrar en contacto con la otra persona que te cuente sobre su vida, tú contarle sobre la lectura, pero esto hay que orientarlo, ¿ya? Y esa orientación ujú, se va dando en la medida cuando tú eres una persona más principiante en que tú entiendas el contexto. Pero las personas no se limitan. Es como que tú le abres la puerta al claro, inconsciente y aparecen sí, todos. Entonces, eso hay que regularlo. Hay que sí, regularlo. Entonces, ujú, ahí yo te diría, tú tienes experiencia como profe, ¿cierto? sí, Entonces, así mismo, tú estás dirigiendo una dinámica o una actividad, entonces tú le das espacio para que hable y después continuamos a esta otra parte y después a esta otra parte, a esta otra parte. ¿Ok? Entonces, ahí depende también que tú identifiques cuál es el lugar dirigiendo la lectura. claro, Entonces, ¿qué significa eso? Tú haces en una lectura en general, cuando tú estás partiendo, lo que haces es, tú le das un contexto tuyo. Mira, esto es sí, son las lecturas que estoy haciendo, son parte de mi entrenamiento, estos son con donación, con aporte voluntario, con una inversión, con un trueque, hay el mecanismo que tú veas para estas lecturas de práctica o con un valor simbólico, ¿ok? Y le ujú, dices, mira, y esto tiene una duración de tanto tiempo, ¿ok? claro, Eso es muy bueno porque le da un marco también a la persona, sí, ¿ok? Entonces, dicho eso, tú le puedes decir, mira, esta lectura dura 10 minutos. Independiente que después termina los 10 minutos, tú le dices, mira, ya llevamos 5 minutos más. Bueno, démonos 5 minutos más para concluir esto. Pero tú lo vas manejando, ¿te fijas? Eso es parte del arte que uno tiene claro, que llevar en la lectura. Yo te diría que es más fácil cuando la persona habla más que cuando la persona habla menos. sí, sí, Porque ya totalmente, personas que no hablan, ahí es más difícil aún. Uno no sabe, bueno, claro, ¿cómo llenamos esto con sí, significante? Ahí sí, también sí, uno tiene que hacer un arte. Pero los errores comunes son los siguientes. Hacer una lectura muy larga. ¿Por qué sí, eso es un error? Imagínate tú te juntas con una amiga a practicar y están 3 horas conversando en lectura. Eso es habitual, pero es un error porque lo que tú haces con tu amiga no lo puedes hacer igual con otra persona, ¿ok? claro, Pero lo hacen. Es decir, se ponen sí, 3 horas a hablar con una persona desconocida y sí, es demasiado para la otra persona y para ti. Es demasiado. muy, Entonces es como demasiada cosa. Entonces por eso hay que digerir de a poquito. Entonces por eso las prácticas debieran ser acotadas. Y si queda más tiempo, bueno, podemos seguir conversando, digiriendo, pero ya cerramos la lectura. ¿Ok? Yo creo que sí, esas orientaciones me parecen bien. Hacer lecturas muy cortas es difícil, incluso para terroristas con alta experiencia. Entonces yo te diría 10, 15 minutos son rangos para hacer una pregunta sin problema. Cuando tú ya tienes estrategias de lectura que son tiradas de claro, 5, 6, 7 cartas, fácilmente tú puedes estar claro, media hora haciendo una lectura. Cuando son tiradas seguro, 10, 12, 15 y vas haciendo eso. Entonces también depende del tipo de tirada. Una lectura con una carta uno lo puede hacer mucho más breve.
pero lecturas breves con hartas cartas, eso ya requiere más eficacia. Maestro, Sí. claro, seguro. Sí, sí. Indudablemente es la práctica y la confianza también en uno lo que va a hacer que yo comience a regular esto del tiempo. Mira, Porque por otro lado, en las sí, ferias, cuando tú vas a perdón, estas ferias, sí, ¿cómo es la dinámica de tiempo? larguísimo. Lo Ya, más rápido que no, no porque yo lo medí, sino porque justo me estaban esperando para otra lectura, fue de 45 minutos, como algo rápido. ya, porque tienes que Si considerar no, que la otra persona viene a la feria y viene a hacer otras cosas. Entonces, claro, es diferente a si te va a buscar a ti y quiere tener ese tiempo y también va a ser acotado. de todos modos, eh, a ver, a mí por un lado me sirve, en mis prácticas me sirve escuchar a la otra persona, porque Sí, es como que en ese sentido, además tengo como el oído más entrenado por mi profesión. Entonces, esa parte de escucha a mí me sirve para que de alguna manera equilibra lo que yo no sé tanto en cuanto a la simbología, porque entonces la devolución es acorde a lo que a la persona le sucede. sí, ¿Se entiende sí, ese concepto? eso está bien. Yo siento que mientras más, más elementos tengo del ámbito y de la inquietud de esa persona, mientras más elementos tengo, mejor es mi devolución y, y tengo más herramientas para que eso le sirva a esa persona Sí, está correcto. como guía, como orientación, como lo que sea, y no solamente como dar respuesta a lo que yo veo en las cartas. Es como más coherente, porque es en base a lo que le sucede al otro. Pero eso abre la puerta, y por un lado eso siento que hoy es como mi punto a favor. Como decís vos, le parece a la persona, es como que siento que necesitan ser escuchadas, sino que necesitan hablar. Y ahí escucho, y ahí pasa el tiempo Sí, extensamente. sí, es que también, por eso es importante tener un plan, ¿ok? Tener un plan de qué es lo que tú vas a practicar en la lectura, Claro, ¿ok? Porque, a claro, ver, se tiene una idea de que la intuición es algo como que se da de manera espontánea en el minuto cuando, no sé, uno abre las cartas y ve algo y de ahí como que la intuición se va desarrollando. Pero también, así como a veces sucede así, uno tiene que ir preparando claro. como el entorno. Y esa preparación uno tiene que generarla desde un plan, ¿ok? Entonces, mientras más planificado tú tengas esto, más Claro. va a poder planear, volar, ¿ya? O sea, el plan para planear, ¿ya? Volar. Ah, Entonces, los dos elementos tienen que convivir. Entonces, ¿por qué? Porque si no, el inconsciente hace muchas cosas, ¿ya? Hace muchas cosas. Entonces, tú necesitas estar firme en algo, ¿ok? Entonces, ¿en qué te afirmas tú en la claro, lectura? Entonces, sí, cosas que uno necesita para afirmarse. Voy a hacer una tirada de tantas cartas. Voy a responder este tipo de preguntas y este tipo de preguntas no las voy a responder, ¿ya? Eso es muy sí, importante, ¿ok? Eso te da un marco, es sí, como, sí, sí, eso lo aclaro. ¿cierto? Eso es relevante. Y voy a escuchar a la persona, pero también entender que hasta un punto tengo que escucharla y tengo que dejar que escuchemos al tarot.
y que hay una conversación con el está tarot bien, y la persona, los dos, ¿ok? Y efectivamente, las personas bien, es un buen indicio que tú hagas hablar a la persona, pero si se conecta con lo que el tarot también señala, porque hay personas claro, que hablan, hablan, sí, pero sí, llenan el espacio con su voz, pero no hay una direccionalidad ahí, no hay un insight, no hay una toma de conciencia entiendo, de hablar solamente. sí, 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 lo entiendo y sí lo puedo distinguir. Me ha sucedido eso y digo, bueno, pero volvamos a este ámbito o a esta pregunta que te inquieta hoy. Claro, Bajo a tierra, digamos, y volvemos a centrarnos. Eso sí me doy cuenta. Pero eso, también esto que decís del manejo del inconsciente, ahí me hizo como un clic en cuanto al límite. Entonces digo, ah, claro, hay muchos ámbitos en el que me cuesta poner límite. Entonces seguramente esto también se presenta para que yo trabaje el límite. claro. Eso lo puedes Pienso evaluar en voz desde alta. un plan. De eso es importante tener plan. Si no tienes tu plan, no puedes evaluar qué sucede en base a lo que tú te propones. Entonces, con esa diferencia tú ves Bien, el inconsciente qué es lo que está haciendo acá. Es decir, tu bien, intención a algo, eh, pero el inconsciente a través del entramado genera otra cosa. Entonces ahí hay una diferencia. Y ahí tú ves, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué bien, sucede esta diferencia? Bien, bien. Gracias. con gusto. A ver, vamos a ver otra pregunta. Les comparto Juliano, si quieres preguntar, después Eli, Juana María. Yo puedo. Sí, puede. Eh, un- una cosa que tengo un poco de duda es la numerología en las lecturas, porque a veces veo que las personas utilizan un ejemplo, tres arcanos, dos de oros, dos de basto, uno de oros. Después suman esos números y da otro número que en este caso sería el 5 que se vuelve en un arcano mayor. Só que essa parte da numerologia, às vezes veo que não casa muito bem com a numerologia pitagórica, porque um exemplo de los cinco, em la numerologia pitagórica, el cinco es la libertad, las ganas de vivir la vida, de viajar, entre outras coisas. Já em el arcano 5 vemos el lado de más ligado a los ritos, las tradiciones, la disciplina. Entonces, a veces, no sé, creo que a veces es como si cuando utilizan este tipo de leitura, às vezes a mí me parece que no acaba no casando muy bien. No sé cómo es feita, si es por la pitagórica o si es otro tipo de numerología. Entiendo hacia dónde va tu pregunta. Voy a responderla y voy a agregar otro elemento, ¿ya? Entonces, dame un segundo. Voy a usar este tarot de Marsella solo porque puede ser que hay personas que no entienden cómo uno hace esta suma, ¿ok? Entonces, por eso quiero también que quede bien clarito de qué estamos hablando cuando decimos que se usa la numerología. Entonces, aquí tenemos tres cartas. Entonces, uno dice, bueno, estos números son números romanos, ¿los ves bien, cierto? Sí, Una B, una XB, una X, ¿cierto? Entonces, en otros, el mazo que tengas va a tener ciertos números. Estos son en romano. Hay otra numerología. Por ejemplo, la de Rider White, que tiene, entiendo que los números cartesianos.
Ah, no, tiene romanos también. Bueno, entonces aquí aplica con la diferencia del 4 que es I, V, y en el de Marsella son I, 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 I. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo se usa la numerología? ¿Sirve? ¿Cuándo se usa? Entonces, aquí hay una respuesta que se usa mucho, que es el depende. Ya, pero depende de qué. ¿De qué? ¿De qué? Porque efectivamente depende. Entonces, yo te puedo decir en lo que he visto que hay muchas personas que se apoyan en la numerología. Y se apoyan porque cuando se apoyan en numerología se sienten seguros, seguros. ¿Ok? De alguna forma, lo que pasa es que le dan una categoría de algo más seguro. Pero el problema es que no hay un tipo de numerología. O sea, tú puedes usar una numerología más cabalista, desde la cábala, una numerología pitagórica también, y una numerología astrológica. Entonces, cada sistema simbólico nos ofrece una visión de la numerología. La numerología de I Ching, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de numerología, estamos hablando de algo que es general y que nos invita a considerar un tipo de numerología. ¿Cuál? Va a depender de tu camino. Es decir, tú te encontraste con la numerología cabalista. Bueno, ahí tiene una vía. O te encontraste con el I Ching. El I Ching te da otra pista. O la pitagórica. ¿Te fijas? Entonces no tenemos el mismo modelo. Entonces, si tú dijeras, yo quiero usar la metodología, la numerología definitiva, eso ya es una posición propia, personal, que tú tienes que tomar y decir, mira, esta es la numerología. Como hay tarotistas que dicen, mira, yo estoy convencido que esta es la numerología adecuada. ¿Ok? Puede ser que para ti sea eso la solución o no. Otros dicen, uso la numerología según la ocasión. ¿Te fijas? Es como ya uno se vuelve como un DJ de música. Pongo la pista de música dependiendo de cómo veo el ambiente y digo ya, ahora voy a usar numerología cabalística, numerología pitagórica, numerología evolutiva, la de Jodorowsky. ¿Te fijas? Entonces ahí tú puedes elegir, pero para eso ya tienes que tener cierta destreza en cada numerología. ¿Me sigues? Entonces, ¿existe una numerología que es certera? ¿Existe un tarotista o una tarotista certera? Eso yo te puedo decir. Pero la certeza no está en ese marco simbólico. La certeza está en cómo tú usas ese marco simbólico. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al uso del marco simbólico, llamado numerología, ¿cómo uno lo usa? Entonces, las estrategias son sumar todas las cartas, ¿ya? Entonces, sumamos todas las cartas. Esto sería 5 más 18 más 10. Pues aquí empiezan las diferencias con la numerología pedagógica. Uno dice, bueno, ya, y esto se puede reducir, algunos dicen, ¿cierto? Entonces, depende, porque no todos lo reducen aquí. Algunos suman, por ejemplo, este dicen un 5, este un 1 más un 8 y este un 1 más un 0. Pero hay otros que dicen que esto no es así. Uno no puede reducir el 18 a un 9. Esto debiera ser más un 8, porque está en grado 8, por ejemplo, una numerología decimal, la de Jodorowsky. Entonces, te fijas que aquí depende mucho de dónde tú te orientas. ¿Qué hacemos? Una opción es tú primero ir probando la que más te acomode, comprendiendo, y una vez que la comprendes, probar otra. Porque si no, te puede pasar que te acomodas a algo, lo que te queda más cerca, dejando de lado lo otro. No hay por qué. Nadie te dice que es uno y lo otro no. O sea, tú vas probando.
Ya, salvando esta diferencia que es la de la reducción. Ya uno pudiera decir ya 5 más uno más 8 más un uno más un cero y eso es igual a 6 7 15. Y unos dicen ya, bueno, el 15 el diablo, otros dicen no, ¿sabes qué? Esto es un 6. O unos dicen no, el 15 y el 6 los dos. Ok, bien, como sea. Si lo usas bien, puede ser cualquiera. Entonces, ahí viene otra pregunta, que es, ¿cómo se usa bien? O sea, ahí necesitamos otro referente, ¿te fijas? Porque la numerología, como cuerpo simbólico, nos orienta, nos permite apoyarnos, usarlo, pero también depende mucho qué es lo que tú quieres lograr con la lectura. Entonces, vamos a ir hacia allá. Eso es para decir cuál es la reducción de esto en numerología. Y uno pudiera decir, ¿sabes qué? Aquí hay más cosas. Aquí, por ejemplo, uno tiene otro número, que es el que está entre el 5 y el 18. Entonces uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Aquí hay un 23, que es un 5. Oh, y me dice, mira, 23, apareció un nuevo número carta. Y tú tienes que empezar a hacer qué significa esto. O dice, ¿sabes qué? Entre el 5 y el 18 hay un 13, porque 5 más 13 da 18. O sea, ahí hay oculto una carta 13, que también llama al 4. ¿Te fijas? Entonces uno puede hacer este juego de ir encontrando números y esto puede ser tanto orientador como caótico. No hay aquí algo que te permita decir, eh, depende mucho de tú cómo lo usas. Yo te puedo decir que con el tiempo yo me he dado cuenta que a veces mostrar números ocultos en una lectura puede ser bien interesante para una persona. O sea, tú le estás hablando de algo, por ejemplo, este 13. Tú ya lo ves. O sea, tú dices, mira, entre el 5 y el 18 hay un 3 aquí. Y te das cuenta que la pregunta tiene que ver con la transformación. Entonces, de alguna forma, sutilmente dice, empieza a hablar de la transformación y que eso tiene que ver con cambiar, dejar atrás cosas. Y tú de repente le dices, mira, quizá entre esta carta, el 5 y el 18 hay una carta oculta, que es el 3. Y dice, mira, y aquí está también señalado en el tarot que te está invitando a hacer esa transformación. ¿Te fijas? Entonces uno puede sacar números ocultos. Como también uno puede decir, mira, si tú sumas estas dos te da 23, que se reduce 2 más 3 5. Entonces te está de nuevo enfatizando esto. Entonces uno puede usar los números para apoyar la lectura que está haciendo. Lo que yo no recomiendo es decir, como tratar de descubrir todas las relaciones numéricas y decírsela a la persona. Porque eso es datos, 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 datos que la persona no tiene por qué seguir y procesar. Entonces, yo considero que una posibilidad más orientadora es hacer una primera lectura y de a poco ir poniéndole un dato, poniéndole otro dato, ya sea de numerología, de los colores, de las miradas, de los significados, y tú vas construyendo sobre eso. Así la persona puede ir digiriendo lo que tú le vas contando. No se resiste tanto como si fuera una lluvia de información de la cual no tiene contexto. ¿Qué son estos números? ¿De dónde vienen estos números? ¿Te fijas? Mejor que la persona vaya descubriendo contigo lo que va pasando en esa lectura. ¿Le sirve? ¿Le sirve? Sí, que era Sí, sí, una se duda entiende. ¿Sí? que tuve bastante cuando yo recibía las retroalimentaciones que las personas hablaban, no, pega este arcano, soma más este, que da este, yo ficaba tipo, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Ahí, ahora conseguí comprender. Muchas gracias. Claro, ahí también pasa cuando, claro, tienes personas que practican harto la numerología, entonces empiezan inmediatamente a hacer esto, o sea, a sumar. A ver, ya la reducción de esta total da cuánto, 15 6 bueno, y le piden la fecha de nacimiento a la persona y hacen el cálculo. Eso se usa en muchas escuelas de tarot.
eh, se hace harto estos ejercicios por dos razones, creo yo. Uno, porque las personas quieren sentirse identificadas con algo, ¿ya? Así como está el zodiaco, que te da ciertas constelaciones y tú dices, mira, yo nací en esta época, en esta fecha, así que yo soy Tauro, yo soy Piscis, yo soy Virgo, yo soy Géminis. Cuando a ti te dicen, mira, tú eres la carta del Papa o la carta del Oro de la Fortuna, a la persona como que una parte dice, ah, yo soy esto, ya, yo soy esto. Pero ese es como el primer paso. Tú de eso tienes que irte a otra cosa. Como tú partes con eso, pero ese no es tu fin. Es tu fin si es que tú te quedas ahí. ¿Ok? Entonces, sí, sirve como un punto, un marco de referencia, a ver si te sientes identificado con eso. Y así también ayuda a las personas que entiendan, muchas personas más cercanas a la astrología, o desde ese enfoque, a que entiendan la relación entre las cartas con las personalidades. ¿Ok? Que es una forma de trabajar. No es la única, ni tiene por qué ser la principal. ¿Ok? Pero ayuda mucho para personas que también tienen esta práctica con astrología y también que están comprometidas con el ejercicio de caracterizar a la persona bajo ciertas cartas, que no es la única alternativa y no hay que hacerlo todas las veces. ¿Ya? Es decir, eh, está bueno que tú practiques y diga, a ver, ¿qué energía tiene esta persona? Diga, ah, bueno, esta tiene la energía de la fuerza. Ok, este tiene la energía del diablo, la energía del sol. Esta persona tiene tal energía. Ok, eso es interesante como ejercicio. Pero si te quedas ahí, se puede volver un obstáculo. ¿Ok? Como también las personas que dicen, yo por ningún motivo caracterizo a las personas. O sea, las personas son todo el tarot completo y yo no puedo decir que una persona está más influenciada por una energía como el emperador. Tampoco, o sea, ni un extremo te va a servir. Tú tienes que aprender a entrar en uno y el otro. ¿Ok? Bien. Sí. Otra consulta que tengan. Ana María, Eli, Norma, ¿quién quiere? Sigo yo. Ya, Gracias. Em, yo te hice dos preguntas. La primera, eh, a ver si me ayudan a reformularla. No sé si se da a entender qué hacer para que el tarot no se haga un fanatismo. El otro día leí algo por el estilo de que para todo consultas al tarot, ¿no? En la mañana, te levantas y lo primero que haces es leer el tarot, agarrar las cartas y cómo va a estar el día, ¿no? Y luego, hoy tengo que tomar el transporte público o un carro privado, ¿no? ¿Voy a trabajar o no voy a trabajar? O sea, y todo lo están consultando, con las cartas, ¿no? ¿Qué voy a comer el día de hoy? Y también, le consultan a las cartas. Entonces, me preguntaba hasta qué cierto punto se puede llegar a caer en eso y si llega a ser como un fanatismo o qué nombre le darían ok. a esa situación. Es muy interesante la pregunta porque yo esto lo he visto dentro de lo que podríamos decir que es generar una dependencia, ¿ya? Que es diferente a lo que yo llamaría fanatismo. ¿Qué es una dependencia? Es que tú necesitas algo para operar de forma estable. Es decir, si yo no hago la lectura en la mañana, mi día es caótico. No va a resultar nada. Es como que te genera inestabilidad. Ya igual como una droga, ¿ok? Entonces, hay personas em, hay personas que le dan ciertas características al tarot
o a los péndulos o a ciertos lugares, características que consideran que tienen una identidad superior a ellas. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo diga, mira, el tarot está sobre mí, yo voy a consultar al tarot y necesito que el tarot me ayude, ¿ok? Llámese tarot, llámese Biblia, llámese el cristal, llámese el péndulo. Entonces, cuando tú ves una dependencia, es cuando es un padre, se convierte en un padre o una madre. Eso, tú te convertiste en un niño o niña de eso. Entonces, necesitas que te diga qué tienes que hacer. Eso también pasa mucho con los tarotistas y eh, jefes, ¿ya? Figuras de autoridad. Uno dice, bueno, dígame cómo se resuelve esto, dígame qué tengo que hacer. Entonces, todas esas relaciones de dependencia hablan de un sometimiento. Entonces, lo complejo de esto es que uno lo genera. Entonces, yo me acuerdo de una compañera de aquí de un grupo de estudio que se dio cuenta durante el trabajo que hicimos en un grupo de estudio que ella no tenía confianza en su lectura, sino era que ponía el péndulo. Entonces, para ella era muy importante el péndulo. Que está bien algo que te dé confianza, pero si después tú no puedes soltar eso, ya no te dio confianza, te dio desconfianza. Entonces, algo que te da seguridad para tomar decisiones, pero te genera inseguridad, entonces que lo estás haciendo mal. ¿Ok? Entonces, en esa relación con el tarot, la gente lo hace mal, se equivoca. Es decir, el tarot, uno cree que te va a generar seguridad. No es así. No siempre. Depende cómo tú lo usas. El tarot te puede generar inseguridad, así como la lectura de sueños te puede generar inseguridad, así como aprender cualquier cosa te puede generar inseguridad. Ya. Entonces, ahí viene otra pregunta. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para generar esta relación sana? Igual que una pareja, ¿ya? Uno tiene una pareja y uno puede tener una pareja y sentirse muy inseguro ahora que tiene una pareja, porque te puede engañar, porque puede ser, y todas las fantasías que las personas se imaginan, ¿ok? Entonces, todo eso, todo lo que te pasa con el tarot, con la pareja, con los jefes, con los cristales, con los péndulos, hay que volcarlo a uno. Entonces, ok, ¿por qué estoy generando esto? Y ahí uno lo empieza a trabajar. Entonces, ¿por qué estoy generando esta relación que me produce a la vez un gran alivio tener algo con lo cual yo poder consultarle, pero también estoy tan dependiente de este instrumento que se supone que es para que yo crezca, para que mejore? Entonces, ¿por qué yo estoy generando este tipo de relación? Entonces, ahí es donde uno puede entrar a hacer su trabajo. Es decir, esto pasa y no porque pase uno no tiene la posibilidad de usarlo hacia el crecimiento. Entonces yo te diría, es bueno verlo en uno. ¿Qué yo estoy haciendo de donde estoy generando dependencia, donde considero que hay algo que es valioso y que está afuera y que no está en mí, y por eso yo voy a consultar afuera? Entonces, ¿por qué empiezo a desconfiar de mí? ¿Y cuál es la diferencia entre aprender de alguien o de algo versus someterme a eso? ¿Ok? Lo mismo que hablábamos en encuentros pasados sobre lo que uno hace aquí en el tarot. Es decir, una cosa es, yo te escucho tu pregunta y la respondo como una lectura de tarot, pero no se trata de que yo venga a responderte cualquier cosa que tú me preguntes, porque ahí ya no es una relación de lectura de tarot, es más una relación de amo-esclavo. Es decir, tú me pides algo y yo aquí me pongo a bailar como tú quieres, eso ya se va del marco del tarot. Entonces, esas relaciones, esa sutileza, son los que construyen identidad y construyen una relación. Entonces, a veces uno tiene que escuchar al tarot y a veces uno tiene que no hacerle caso al tarot.
también. Así como uno tiene que escuchar sus sueños, interpretarlo y a veces decir, no, eso no es lo que va a suceder, ¿ya? Uno tiene que tener una relación donde tú tengas voz, tengas decisión, tú construyes y estás relacionándote con este otro mundo, ¿ya? Que te da información. Así como en los mitos están los dioses, están los humanos, y hay una dinámica que se produce entre que los humanos a veces no obedecen a los dioses a veces no se obedecen a sí mismos. Bueno, uno tampoco tiene que obedecer siempre. Entonces, en ese obedecimiento es que muchas veces se justifica porque yo canalicé esa información. O sea, me llegó ese mensaje, o me llegó esa idea genial, o me llegó una revelación, o me llegó un recuerdo traumático, llámale como quiera. Esta información que te llega, tú tienes que escucharla, pero no significa que tienes que obedecerla, ¿ya? Y obedecerla toma mucho significado. Es decir, ok, tuve esa experiencia traumática, pero no significa que eso me tenga que determinar de aquí para toda la vida. O está bien, es una idea que me parece muy genial, pero no significa que sea posible ahora, ¿ya? O que efectivamente yo tengo que hacer eso. Entonces, mientras seamos capaces de ir reconociéndonos, ¿ya? A nosotros, qué lugar tomamos en las situaciones, nos podemos ir sanando de este ejercicio donde algo de afuera empieza a tener poder sobre nosotros. ¿Ok? Es decir, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu lugar aquí? ¿Estás sometido a algo de afuera que es también bien habitual? Es decir, las personas hoy día se someten a lo que dicen los políticos, lo que dice la economía, lo que dice la ciencia, lo que dice la religión. Entonces, ¿cuál es tu relación? Jodorowsky los encuentros que yo les compartí, también tuvo que superar eso. Él estaba muy sometido a la objetividad. O sea, conceptos que uno dice que son abstractos. La objetividad para él era el amo y él no era objetivo. Entonces la objetividad está afuera, lo valioso está afuera y él no valioso. Eso dentro de cada uno y cada una está. Entonces ahí es donde consiste en reconocerse. Bueno, ¿qué lugar tengo acá? Y el fanatismo podemos tomarlo como un ejercicio que, que nos puede hacer interrogar ciertas concepciones de la vida. Entonces, imagina que alguien estuviera todo el día pensando tarot, haciendo tarot, ¿ya? Tú dirías, ah, esta persona es fanática del tarot, ¿ok? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Con qué parámetro tú evalúas eso? Entonces, ¿qué parámetros tenemos para decir, ah, mira, eso es bueno, eso es malo? Porque si tú miras a los expertos y expertas, lo que hacen es un compromiso con su disciplina. O sea, los ajedrecistas es un súper compromiso con su disciplina, es decir, dedicarle la mayor parte del tiempo a su disciplina. Entonces tú dirías, eso es fanatismo, sí, pero aquí te fijas que no necesitamos un parámetro más para evaluar si esto es bueno o malo, o es útil o no útil, o es eficaz o no eficaz. Entonces, yo te diría que en esa línea tendríamos que pensar más la pregunta para poder darle una respuesta. ¿Ok? Hay gente que yo no te diría que se compromete con algo, sino como que es una gula de, no sé, comprarse libros. ¿Ya? Son coleccionistas, pero eso no los hace profesionales o expertos, experta en el área. Es otra cosa diferente, es como un consumismo, pero un consumismo que no te nutre. Ahí uno puede decir, ah, ya, si tomamos fanatismo como esa línea, yo te diría, ah, ok, ahí hay un problema. Hay algo que nos está llenando, un vacío grande que se va tomando todo el espacio.
versus otra persona que hace lo mismo, es decir, se dedica al ajedrez y emana ajedrez y transpira ajedrez y no hay problema. ¿Te fijas? ¿Qué dice Eli? Sí, sí, justo eso era algo que me pasaba, estaba escuchando música y me puse a analizar una canción y dije, oye, esta canción describe perfectamente la carta del diablo, ¿no? Y me quedé pensando, dije, oye, espérame, estás ya como cayendo en toda tu vida es tarot, así todo lo que te rodea es tarot, ¿no? Y justo lo que te comentaba la clase pasada, ¿no? El sábado tuve una clase de, se llama Apertura a la Conciencia, con un maestro que tengo muchos años, estudiando, es un chamán, y nos hablaba de los ángeles, estábamos hablando de los ángeles, y todo lo que me platicaba me estaba haciendo sentido con las clases que habíamos tenido antes contigo, ¿no? Y dije yo, otra vez caigo a las similitudes, a la sincronicidad, Ok, a las entiendo, entiendo, coincidencias, entiendo. Sí, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, dije, ¿hasta dónde? Esto es tarot, esto es espiritualidad, esto es holístico, esto es mi vida diaria, hasta dónde entiendo, entiendo. puedo dejar de ser yo o puede ya ser divino, o no sé, así. Y otra cosa también que yo estoy en contra de las religiones, no me gustan las religiones, ¿no? Entonces dije, ¿y si estoy convirtiendo el tarot en mi religión? Sí, dije, estar en contra te lleva, es una línea así como bien finita a caer en lo mismo, ¿no? Estás en contra de las drogas, pero estás muy metido en los temas de drogas. Aunque no lo quieras, sabes de drogas porque estás en contra de ellas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa línea es delgadita? Sí, Sí, entiendo. sí me entendí. Sí, entiendo. Sí. Mira, de hecho, yo creo que son preguntas que no son del inicio, del camino, ¿ya? Son como cuando uno lleva harto tiempo y dice, bueno, a mí me pasó en algún minuto y dije, bueno, ya llevo harto años en el tarot, parece que esto no era solo un hobby, sino que es algo más, ¿ya? Es como, también se te puede dar con una pareja, o sea, vas da un tiempo y dices, oye, esto ya no era algo de conocernos, sino que esto ya se está volviendo un compromiso. Y efectivamente, cuando uno se empieza a preguntar si esto efectivamente hay un compromiso mayor, no es algo malo de partida. Es como un despertar y decir, mira, llegué hasta aquí y ahora se abre una puerta para crecer a un compromiso mayor. Entonces, a mí me ayudó en particular entender que eh, si, si tú quieres crecer, esa es la vía. O sea, es hacia más compromiso. O sea, cuando tú dices, quiero ser mejor, lo que hacen los expertos, y eso es la ciencia del expertise, lo que como la línea de la educación que muestra esto, dice, mira, la gente que hace, logra más increíbles, no es que les sale más natural, es que se dedican más a ese arte. Entonces, si tú quieres crecer en eso, es más compromiso. Y eso significa cambiar tu vida, tu horario, las personas con las que estás. Es decir, todo empieza a girar en relación a eso. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que las personas se vuelvan más apagadas, que están cansadas, que no ven a nadie, que son antisociales. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que tu vida está apoyada en un eje desde el cual tú dices, quiero crecer acá. Y esto me marca mi decisión. ¿Ok? Ahora, también me ayudó mucho cuando hace algunos años empecé a encontrarme con José Luis Parise con sus videos y él habla sobre los paradigmas. Entonces, ahí también lo entendí más claramente. Es decir, es conveniente que tú te apoyes en un paradigma desde el cual tú dices,
Este es mi paradigma y con esto veo el mundo. ¿Ok? Sin embargo, lo que nos ofrece la sociedad y lo que está dentro de nosotros, nuestro psiquismo, no quiere que te apoye en un paradigma, sino que te divide en paradigmas. Entonces, ahí uno puede mirar a lo que hace la ciencia. La ciencia es como un ejemplo de lo que hace el psiquismo dentro nuestro. Nos divide la energía, nos divide las fuerzas. ¿Ok? Entonces, el que aprende de matemática no tiene idea de lo que es biología. El que aprende de biología no tiene idea de lo que es literatura. ¿Te fijas? Entonces como que crean la especialización como algo que fuera muy bueno, ¿ya? Pero se olvidan de la integración. Integración no existe dentro de lo que es la ciencia. Es decir, integrar, unificar. Entonces, ¿qué significa? Que si tú eres un ingeniero, va a funcionar muy bien con números, con procesos, con empresas, pero si se trata de la crianza de tu hijo, ya no te sirve todo eso. Entonces, eso es un problema. Entonces, es un problema no tener algo que te ayude a pensar todas las situaciones en tu vida. Es decir, mira lo genial que sería. Con lo mismo, yo me enfrento a ir a comprar el pan, me enfrento a lo que tengo que hacer en el trabajo, lo que tengo que hacer en mi casa, con mi familia, con mi hijo. Sería una maravilla tener un paradigma que te permita operar en cada una de las situaciones. Pero eso no te viene dado, eso lo tienes que construir tú. Y si el tarot es un lugar que te permite hacerlo, bienvenido, ¿ya? Yo te puedo decir que ahí me ha ayudado. Ok, muchas gracias. Qué bonito. Gracias. ¿Quién más? Vamos a otras preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Norma. Adelante, Norma, por favor. Hola. Hola. Bueno, yo soy Norma y yo escribí la última pregunta. ¿Cómo vives el tarot en el día a día en medio de tanto trabajo? Y eso lo hice en la mañana o en la tarde mientras estaba en el corre-corre. Pero ya ahora me preguntaba a mí misma, ¿por qué tanto trabajo? Como que bueno, en sí mi pregunta va dirigida a cómo integras el tarot en tu día a día sin que sea como una obligación más, o sea, como para disfrutarlo, integrarlo, vivirlo. Eso. Sí, yo creo que esas inquietudes están en el centro de las inquietudes de la mayoría de las personas, ¿ya? Es decir, se sienten obligadas a tener que trabajar, eh, se sienten agotadas con las necesidades y pedidos de su familia. O sea, si miramos una persona cualquiera, probablemente va a tener ámbitos de satisfacción, pero van a ser en un territorio, no en todos. ¿Ok? Entonces, es algo que hay que ir conquistando, territorio a territorio. Ahora, eso nos puede llevar mucho tiempo, conquistar cada territorio, y además que se va transformando los territorios, la vida cotidiana de las personas. Entonces, hay que ir internamente a conquistarse a uno mismo, a una misma. ¿Ok? Entonces, desde ahí, tú puedes efectivamente ir a un trabajo que tenga muchas obligaciones, pero no vivirlo desde eh, es algo impuesto, de lo cual yo no tengo ninguna decisión. Entonces, efectivamente, hay un trabajo interno que uno tiene que ir haciendo, de desprogramar esa... eh, hay muchas formas de decirlo, pero esa
ser el objeto de otra persona o estar sujeto a los designios de otra persona. ¿Ok? Llámese tu hijo, llámese tu jefe, llámese tu pareja, estar considerando que lo prioritario es satisfacer lo que la otra persona pide. ¿Ya? Entonces, esa vía se ha descrito de muchas formas. Entonces, eso es el trabajo con el ego. El ego quiere algo. ¿Y qué es lo que quiere el ego? Lo que le dijeron que tenía que querer. ¿Cuándo? Cuando pequeño. Y tú pasas la vida sometido a eso, a lo que le dijeron que tenía que ser. Entonces hay todo un trabajo de ir viendo qué es eso que quieren que yo sea. Una vez que tú te das cuenta que hay algo que te dice qué quieres que yo sea, y dices, ah, eso no es lo que yo quiero hacer. Ahí recién empieza todo un camino a decir, bueno, ¿y qué quiero hacer? Entonces, hay mucho de lo que está en tu pregunta que ni siquiera tiene que ver con el tarot. Tiene que ver con qué lugar tú tomas en en tu vida. ¿Ya? ¿Estás dirigiendo a ese caballo? ¿Estás como un jinete dormía arriba del caballo? ¿O te despertaste y el caballo te está dirigiendo? ¿O tomaste ya las riendas pero no sabes manejar al caballo? ¿O ya efectivamente estás haciendo que el caballo vaya donde tú quieras? Son etapas. Al principio, tú ni siquiera estás ahí. O sea, tú todavía no existes porque ni siquiera ha aparecido en reconocer que ahí hay un caballo que dirige la cosa y que hay un jinete que está ahí dormido. Entonces, empieza todo un proceso de autodescubrimiento cuando tú empiezas a hacer esas revelaciones. Ahora, obviamente que lo que quiere el caballo es la libertad, o llámale felicidad, o llámale dinero, o llámale lo que sea. Pero eso que quiere el caballo, caballo, elefante, es lo que quiere tu familia. Ni siquiera tú, alcanzando eso, vas a estar tú presente. Entonces, es un camino, ¿ya? Probablemente cuando uno dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría trabajar menos, ser más efectivo, tener un trabajo mejor, ni siquiera eso es tuyo. Eso probablemente tiene que ver con la historia de tu familia, de la vida de trabajo, y que en tu familia quieren alguien que logre ganar más dinero trabajando menos. Pero eso no hace que tú seas auténtico, auténtico, ¿ya? Por querer eso. Eso es solo seguir la programación que viene de tu familia. Otro trabajo ya va a ser ver y decidir qué es lo que tú quieres. Entonces, yo te diría, ¿cómo vive el tarot en el día a día en medio de tanto trabajo? Primero que vivas tú, ¿ya? Y que vivas tú significa, bueno, elige lo que quieres hacer, toma decisiones. Hay toda una línea de investigaciones sobre lo que es la motivación. Dicen que hay dos tipos de motivación. Una que se llama la motivación intrínseca, que viene de ti, y la motivación que viene de afuera. Que yo no le diría que se llama motivación, más se llama el incentivo. Entonces, esto se estudió mucho hace 80 años y se hicieron muchos estudios porque ahí estaba el conductivismo. Entonces, era todo de recompensa-castigo, recompensa-castigo. Y que se quería reconocer cuáles eran los límites de esa motivación. Es decir, cuánto tú logras con esa motivación, la motivación de afuera. Y no se logra tanto. Ni siquiera cuando la zanahoria es muy dulce, muy rica y muy sabrosa. Entonces, hay muchos estudios que se han hecho dando incentivo económico. Entonces tú dices, si yo le doy más plata a la persona, efectivamente la persona va a trabajar más. No es así, ¿ya? Cuando tú le das más plata a una persona, va a estar más contenta durante el primer mes. El segundo mes ya más plata no hace diferencia. En segundo lugar, si tú le ofreces más plata, más dinero, la persona va a trabajar más. Pero en cuanto a tareas físicas, tareas intelectuales, más dinero no lo hace más creativo creativa. ¿Se fijan?
Entonces, está bien acotado cuánto es el impacto que puede tener una buena zanahoria. En cambio, la motivación intrínseca es otro mundo. No tiene nada que ver con la motivación extrínseca, de afuera, incentivo. Tiene que ver con qué pasa adentro. Entonces, nuevamente, incluso en la ciencia, ellos diferencian que hay una afuera y una adentro. Y esa adentro, la motivación intrínseca, sigue otras reglas, ¿ya? Sigue otras reglas. Entonces, y esto ya daría para más, meterse mucho más en otros temas, y no creo que alcancemos. Pero lo que sí me parece relevante es que la motivación intrínseca tiene que venir de ti. Nadie te puede generar motivación intrínseca. Lo que viene de afuera se llama incentivo, pero la motivación intrínseca tiene que ver con algo que a ti te gusta hacer, algo que disfrutas haciéndolo, como decía. También se genera cuando tú sientes que hay un avance en algo que estás haciendo. Y ahí nos acercamos a otros teóricos e investigadores que hablaron sobre el flow. Ken Robinson, otra persona metida en el mundo de la educación que habló sobre esto, y también en el mundo del expertise. Porque ahí, ¿qué es lo que hace que las personas tengan motivación para seguir avanzando? Es lo que diferencia a los expertos de los que solo llegan al nivel de amateur y que diferencia a los principiantes. Entonces volvemos a entrar en ese mismo eh, camino, ¿ok? Hay algo que diferencia a las personas, pero eso que diferencia a las personas no está afuera, está dentro. Tiene que ver con una decisión tuya que haces, pero una decisión de decir, esto yo lo voy a disfrutar, esto que voy a hacer, voy a crecer en esto. Entonces te fijas que ahí aquí empieza, es como otro paradigma. No funciona como uno lo ve con el mundo de afuera. La motivación intrínseca depende de muchos factores que son tus propias decisiones y tu compromiso contigo en generar un avance, en enfrentar el obstáculo, en comprometerte a disfrutar, cosas que uno no entiende. Dice, ¿cómo uno comprometerse a disfrutar? ¿Qué es eso? ¿Cómo uno se compromete? O sea, es una obligación disfrutar, pero obligación es algo malo, no me va a generar disfrute. Entonces, te fijas, otro mundo. Por eso hay que primero diferenciar lo de que es de afuera para después empezar a trabajar con lo de adentro. Y ahí tú efectivamente puedes disfrutar cosas que no te gustaban, te puedes exigir pasarlo bien. Y eso es lo que hacen los expertos y las expertas. Y además, esos son los que consiguen grandes resultados. Entonces, yo te diría, suena contraintuitivo, pero yo creo que hay que ir probando. ¿Ya? Eso te puedo decir. Bien, Gracias, Aníbal, muchas gracias. con gusto. A ver, otra pregunta, la última de hoy. Yo tengo una pregunta, Aníbal, ¿Ya? que es la que escribí. Un poco has hablado algunas cosas de eso hoy día tú, que, bueno, escribí lo siguiente: ¿cómo compatibilizar la falta de conciencia que hay en el mundo y la intención de crecer apoyados en el tarot? Y me pregunto si esta intención, este propósito será una ilusión, será real o será una ilusión. No sé si se entiende, es como un poco a veces que uno pierde la fe, ¿sí? En esto que está haciendo, y se pregunta, claro, tú hablaste como de la esclavitud en la que está mucha gente viviendo, en un automatismo, como esclavos del sistema, viviendo con poca conciencia. Entonces, de repente esas dos cosas que uno va tan así como empoderado, tan contento,
con esto que está haciendo, con su motivación de lo que tú estás hablando ahora. Eh, pero de repente también está ese otro lado que, bueno, desmotiva también, po. O es difícil compatibilizar en algunos momentos. No sé si se entiende, Sí, si sí, es entiendo. muy Yo raro lo que te digo. entiendo. Mira, eh, lo abordamos de diferentes lugares y aún así llegamos al mismo centro, ¿ya? Que uno podría decir que está a la base de esta disconformidad. Hay algo en el ser humano que tiene muchos nombres, pero que genera desde adentro tuyo una situación en el mundo externo que es algo que tú no quieres. ¿Qué pasa? Eso, Jodorowsky le llama el ego y dice, ¿sabes qué? Ni siquiera tienes un ego, tienes cuatro egos. Entonces, es súper interesante lo que hace Jodorowsky cuando dice, mira, hay cuatro egos, ¿ya? Porque te permite tomarlo así. Tus ideas, que tú crees que son tu idea, no son tu idea, son ideas que están en ti y que pueden tener vida propia. Tus emociones, tú crees que son tus emociones, pero no son tus emociones, son emociones que están en ti y pueden tener vida propia. Tus deseos, que tú crees que están en ti, no son tus deseos. Y el cuerpo es el más fácil, porque uno dice, bueno, este cuerpo viene de eh, papá, mamá, que se reprodujeron, y aquí está este ADN que es material genético que fue entregado. Ahí que tú lo reconoces y tú dices, ah, mira, sí, pero este cuerpo viene de ahí. Yo lo manejo, pero sabes que viene de ahí. ¿No te pasa lo mismo cuando tienes las emociones o la idea o el deseo? Hay que hacer un trabajo mayor, pero tú puedes llegar a reconocer, ¿sabes qué? Esto que tengo no es mío, me llegó. Entonces la pregunta que viene a continuación, bueno, ¿y qué es lo propio? ¿Qué es lo propio? Entonces, antes de que tú llegues a preguntarte qué es lo propio, hay un sistema defensivo de estos cuatro sistemas que dicen por ningún motivo hay que dejarla avanzar hacia allá, porque si esta persona se despierta, vamos a perder aquí el control. Entonces, hay ciertas vías que va a utilizar el ego, la que le sea más fácil. Si a ti te dificulta más eh, lidiar con tus emociones, va a ir por las emociones. Si a ti te dificulta más tu cabeza, tu idea, va a ir por tu idea. Entonces, es un trabajo que uno va haciendo, así como cuando tú quieres hacer ejercicio físico, tú vas a hacer ejercicio físico y uno dice, bueno, y te genera endorfina. Sí, pero también tú no quieres hacer ejercicio, no lo quieres y si pudieras no hacerlo, no lo harías. Entonces, lo mismo pasa con el trabajo hacia ir despertándose, tomando el lugar en tu realidad. Entonces, a veces lo que te detiene no eres tú, es afuera. Entonces, tu psiquismo empieza a buscar las peores noticias, las situaciones más desagradables, cualquier cosa que haga que tu atención diga, ah, esto es demasiado grande, no se puede, me devuelvo. ¿Te fijas? Entonces, estamos constantemente enfrentados a tener que lidiar con cosas que uno diría, ¿por qué tiene que pasar esto? Ahora, si tú lo entiendes y lo comprendes y dices, mira, ¿sabes qué? A mí me pasa constantemente. O sea, a veces emocionalmente y digo, oye, estas emociones ¿de dónde vienen ya? Y tengo que argumentarme de que esto y entenderlo, de que estas emociones que tengo no son compatibles con lo que yo quiero. Así como a veces uno tiene una idea
Y dice, pero esa idea es mala idea. No, pues esta cosa va por allá. Así mismo con la emoción, los deseos, ¿ya? Y las necesidades que uno considera que tiene. Y que yo necesito esto, yo necesito un auto. Sí, necesito un auto, ¿en serio? Eh, para el otro lado, estoy bien con la casa donde vivo. ¿En serio? ¿Estás bien con la casa con que vives? Entonces, hay que empezar a cuestionar esto. Pero este camino no está ausente de obstáculos. Y hay algo que está ahí y se resiste. Entonces, hablando de la película Matrix, ya, una película, tiene algo bien interesante, que dicen que hay en esa película unos personajes que aparecen que se llaman los agentes. El agente que empieza a despertarse a alguien y viene este agente y lo trata de detener, ¿ya? Ese agente en tu vida diaria está por todas partes. Entonces, lo interesante de esa película es que cuando destruyen a un agente, da lo mismo, aparece en otro lado. No se puede destruir a la gente. No hay forma de destruirla. Pero si aparece la gente es porque tú vas por buen camino. ¿Te fijas? Entonces, claro que necesitamos otra lógica. Ahora, eso no significa que a veces uno eh, se siente mal, se siente cansado y empieza un círculo de elementos que ahí tú tienes que ver qué es lo que quieres para ti. ¿Quieres alimentar eso o alimentar otra cosa? Y es una decisión que tienes que tomar cada vez. No es como un automatismo nuevo y que yo ya voy a dejar de tener pensamientos negativos, voy a dejar de tener emociones negativas, voy a dejar de sentir que mi energía se pone densa o voy a dejar de estar cansado. No, no es así. Es cada vez tú tomas una decisión. Y a veces tomas una decisión hacia el crecimiento y otras veces es dos pasos para atrás. Y así. ¿Va por ahí tu pregunta? Sí, sí. ¿Algo más que quedó fuera de esta pregunta que quiera que lo abordemos? Mm, o sea, es una pregunta que yo no estaba tampoco tan clara. Fue como lanzar una piedra y ver qué pasa. Entonces es interesante escucharte y, y entender que no es algo, claro, como dices tú, esta idea no es mía, digamos, es una idea que está ahí flotando, ¿no? Que a veces uno se engancha con ella y otras veces no. Pero sí me pasa que, claro, que el mundo del crecimiento que propone el tarot, un poco lo que decía Eli también, que, claro, uno quizás se pone fanático del crecimiento y de superar obstáculos y de, pucha, y de repente miráis para el lado y está la escoba, po. O sea, en todas partes. Tú salías a la calle y el tarot, ¿dónde está? Allá afuera, ¿me entendí? Sí. Entonces, Es como un que de problema pronto eso. está en mí y Sí, ahora, ¿cachai? Entonces, uno se pone un poco fatalista. Es difícil conciliarlo, eso, salís a la calle y, pucha, ojalá te pudieran atropellar para pasar más rápido y que tú no molestes en el cruce de peatones. Entonces, eso pasa un claro. poco. Ahí te diría, hay una resistencia que está ahí, fija, que tú la vas a experimentar. A veces va a ver afuera, a veces adentro, ¿ya? El trabajo es aprender a usar esa resistencia, ¿ok? Aprender a usarla. Esto es muy del Aikido, de cómo usar la fuerza de tu oponente. El agente que hablamos de la película siempre va a aparecer, ¿ya? Y cada vez que él lo vence, se manifiesta en otra persona. ¿Qué significa? Entonces, Tú cuando creces, ¿ya? A ver, tú tenías un proyecto
logra hacer ese proyecto que quería hacer, lo logra, la persona al lado se va a volver tu enemigo, ¿ya? O te vaya a pelear con otra persona. Es decir, van a aparecer situaciones que te van a poner a prueba, ¿ok? Y son situaciones que tú tienes que evaluar ahí. Este conflicto que está sucediendo tiene que ver por qué no estoy creciendo o por qué crecí. Y esa yo te diría que es una gran clave, porque Ujú. uno piensa que creciendo no van a presentarse obstáculos. Sí se van a presentar. Eso es lo primero, se van a presentar. Entonces, ahí es donde te confunde el ego, porque tú dices, bueno, mira, ahora he estado bien, porque no tengo obstáculos. Sí, y ahí te empieza como a decir ya, y que está bien, mira, está todo resultando, y ahí empezamos a crear la nueva zona de confort, y tú no te diste cuenta, ya pasaron 5 o 6 años, y te creíste un cuento. Entonces, eh, la diferencia con los maestros, que uno lo puede decir, es que ellos van a buscar los obstáculos. ¿Ya? Ahora, no tienes que tú por qué decir, ya hoy día ya estoy en ese nivel. No, pero tampoco se trata de pretender que el crecimiento se va a dar sin esto que viene, que son desafíos. Generalmente cuando tú creces, se presenta una prueba que es para ver si tú estás a la altura del crecimiento que quieres lograr. ¿Ok? Entonces, esa persona que se enoja contigo, esa traición que te están haciendo, hay que ver qué respuesta das tú frente a eso. Si tú estás listo ya a ese nivel. Así como el niño, la niña, en la infancia es como desde un lugar bien infantil, y uno pudiera decir como cuentos de niño, a ya la adolescencia, cuando ya las tramas ya no son de cuento infantil, son tramas de cosas bien intensas. Y ahí se ve si va creciendo hasta el mundo del adulto. Y de ahí, entonces yo te diría, hay que sacarse esa idea de que la vida sería mejor sin los obstáculos, ¿ya? Y en segundo lugar, hay que sacarse esa idea de que eh, uno vino a resolver los problemas de los demás, ¿ya? Porque esa otra vía que te toma, es decir, ya, yo quiero crecer, pero quiero crecer para que los demás estén mejor. Y ahí hay un desvío muy grande, porque en ese juego tú no creces y los demás empiezan a estar mejor, ya no tienen problemas, eh, pero te empiezan a pedir, y siempre hay algo que te va a pedir, y tú vas a tener que dar y dar. Y eso es un mecanismo para no tú avanzar en lo que tú tienes que avanzar. Es decir, como yo quiero resolver el problema al otro porque considero que eso es más importante, más prioritario, y a cambio dejo de crecer. No le doy el tiempo que yo considero que necesito. Me pospongo. Esas son cosas que yo también he tenido que vivir y corregir. Y de grandes desvíos que he tenido son producto de eso. ¿Te fijas? Entonces, eh, hay que tomar la situación en que estás, ver qué es lo que hoy día te detiene, por dónde te está deteniendo y tomarlo y ver, bueno, enfrenta a esto. ¿Qué? ¿Me estoy desmotivando? Bueno, ¿qué hago? Eh, Perdí mi meta. Bueno, ¿qué hago? Es decir, tomar constantemente. No es como que uno va a estar en un piloto automático y ya eligió la meta y es solo seguir adelante. No es, no es así. Es como a cada minuto lo tiene que volver a revisar. Y eso no tiene por qué ser algo trabajoso, desde el esfuerzo, sacrificado, tampoco. ¿Ya? Sí, o sea, a pesar de la pregunta, yo sigo adelante, Sí. sí, pero, pero lo veo eso, lo veo, y lo veo cada vez más, digamos, pero yo sigo adelante.
Sí, O y sea, como yo que te no, diría, no queda otra. lo vas a ver cada vez más. Si es que sigues creciendo, va a ser más y más. Ahora, eso no significa que tú no puedas aprovechar esa fuerza, ¿ok? Y eso ya entra en un nivel más de más maestría. Por ejemplo, imagínate situaciones de colegio, de universidad, un grupo curso. Tú entras a ese grupo curso y está toda la masa, así como no queremos nada que ver, no queremos aprender nada. Las películas, hay muchas películas de esas, de el profesor que entra al peor curso y al donde están los matones, los asaltantes, y bueno, y con ese curso hace algo genial, ¿ya? En algún minuto a ti te va a tocar ser esa persona. Es decir, tomar la situación que está pasando ahí, un caos, pero desde ese caos crear algo increíble. Y eso es, de eso se Mm, trata. O sea, es una energía que está ahí, caótica. Hay que aprender a utilizarla. Eso requiere maestría, requiere mm, camino. Está interesante esto último, sí. Claro, uno Hiciste, piensa sí. que el escenario ideal es que no haya eso. No, es al revés. Eso hay que aprender a aprovecharlo, porque eso va a estar ahí y va a ser bienvenido cuando tú lo sepas usar. Es decir, a mí me ha pasado que cuando era un profesor más novato, hay cosas que me sacaban de la estabilidad inmediatamente, pero después con el tiempo, todo eso que para mí era muy complicado, lo puedo manejar mucho mejor. Y a ti seguramente te pasó en diferentes cosas, cosas que eran muy caóticas al inicio, que tú te sentías muy inundada, hoy día las manejas perfectamente. Eso también va pasando. Ujú, está bien, está bien. Me cambias un poquito, o sea, sé que es el proceso que he hecho siempre, ¿no? Pero hay momentos que uno está más Sí, tirado por un lado, claro, y como que es como andar acarreando una piedra toda la vida, ¿no? O sea, esto de sobreponerse, de ir creando soluciones, como dices tú, eh, pero no es eso tanto lo que me agobia, ¿no? Yo fuerza tengo, lo sé, pero es como, de repente me da como un poco de nostalgia, me da un poco de tristeza también ver que está la escoba en general nomás, claro. eso. Como tanto, digo yo, y no sé si ya estaré vieja, que uno dice, antes no era tanto. Siento que cada día está peor, no sé, Sí, pero te diría, sí, efectivamente, es así, cada día está peor. Ahora, por eso es donde necesitas un paradigma que te ayude a usarlo, porque te fijas que no nos saca nada con decir cada día está peor, y cada día está peor, o sea, por eso necesitas herramientas que te permitan utilizarlo, ya sea para que el lugar donde tú estás esté mejor siempre. Bueno, la pregunta es, ya, ok, yo entiendo que la otra persona de al lado es su decisión seguir su camino, y si está haciendo eso, aunque yo lo quiera cambiar, corresponde a la otra persona. Ahora, no significa que yo no voy a interactuar con esa persona. Yo interactúo lo que tengo que interactuar y no tengo por qué permitir que mi lugar se vea eh, como influenciado de manera negativa. Y ahí es donde también está tu arte de que tú también estás en el mundo. ¿Ya? Tú tienes un lugar y tú generas algo, y eso te requiere que tú lo hagas y lo generes. Es decir, cuando tú entras a un lugar, poder influenciar el ambiente, ¿ya? También. sí, te lo entendí, sí. Es decir, por eso te decía, ese Sí, curso de estudiantes que son todos claro. los ladrones, los que hacen bullying, pero claro, llega una persona y empieza a hacer otra cosa diferente. Tú puedes ser algún día esa persona. El que en la situación peor, de ahí hace oro, el trabajo alquímico.
Bueno, hay varias películas. No sé si es la de los 80. ¿Te acordaste de esa película o no? No sé si No, se ah, sí, llama, esa, o esa, ¿esa? sí, sí, Ah, me acuerdo de sí, esa. sí, muy buena, sí. Sí, toda la razón, toda la razón. Sí, está bueno verlo así y me voy a quedar con esa idea. Bien. Así que gracias por compartir, pues. Sirve Sí, mucho. sirve, porque son reflexiones que ocurren en el tarot, es decir, cómo hacer del tarot un espacio que es lo público, ¿ok? Mm, Jodorowsky tenía algo bien interesante respecto a eso. A mí en su momento me llamó mucho la atención, que decía, mira, la lectura de tarot hay que hacerla en un lugar público. O sea, al principio era en un lugar, una librería, en una casona chiquitita, algo así, muy íntimo, pero en un minuto dijo, ¿sabes qué? Esto no es real. Dijo, esto, para ajá, que sea más real, tiene que ser en un lugar público. Y ahí empezó a mm, buscar café, en un café. Entonces, genial. es interesante porque cuando tú haces lectura en un café, o en lugares más públicos, y tú puedes hacer una lectura con el lugar. Es decir, lo que está pasando aquí, le empieza a relacionar, mira, entró esta persona, mira, tocó la bocina de allá. Y eso también tiene que ver con el tarot. Eso te da una posibilidad de decir, mira, este tarot que estoy haciendo tiene que ver con el mundo. Mm. O sea, en ese sentido yo puse ahí si es una ilusión al final lo que en el mundo que uno se está metiendo, que podría ser todo lo que pensamos y todo lo que buscamos pura química y ser todo una ilusión, que no existe nada, ¿te fijas? Que da lo mismo si crezco o no, que claro, en ese sentido me preguntaba si era una ilusión o era real y lo que me cuentas recién sí me hace mucho más sentido. Sí, hacer esto en el mundo, claro, una cosa es crecer, pero otra es meterse en el mundo y con el tarot, o sea, Claro, es que ahí está, por eso yo te decía, y yo creo que tiene que ver con lo mismo que hemos vuelto. Hay algo en ti que te separa de muchas formas. Una mm, forma de separar es ideas, emociones, deseos, cuerpo. Una forma de separarte. Otra es lo de adentro y lo de afuera. Otra cosa es el tarot y lo que está fuera del tarot. ¿Te fijas? Son mm, separaciones. claro, Esas separaciones no son producto de que efectivamente estén separados. El mm, ego genera esa mm, separación en el mm, psiquismo. Entonces, tu camino es salir de esa división, mm, ¿ya? bueno, Yo se los compartí en Gael a propósito de la biografía de Jodorowsky. Él tenía ese mismo problema. Él decía, Dios está afuera y adentro está esto, que no es divino. O sea, si hay algo, no es divino. Hasta que tuvo que superar eso y decir, ah, no, también hay algo en mí que es divino. Pero también hay otra cosa que no es divina. Bueno, tengo que aprender a diferenciar eso. Y ahí tú también, en tu vida, en tu práctica, tú tienes que ver, bueno, el tarot, ¿qué es? Ahí, la metáfora que a mí me gusta poner es una plantita en mi departamento, que es muy bonita, que yo le echo agua todos los días, pero va a quedar así de chiquitita, pero va a ser siempre muy bonita. O tú quieres eso que crezca y que ocupe todo ese espacio. Entonces hay que romper el macetero. Tú rompes el macetero y lo plantas en el patio. mm, Tu vida. Le das rienda para que crezca. Y eso mm. para algunos es contar. ¿Sabes qué? Hace un tiempo empecé a hacer un curso de tarot. O sea, desde cosas así de básicas, Claro, que a veces uno no da ese lugar público. No lo toma, no lo usa. Como que el tarot es algo íntimo. mm, Es sí, que eso es cierto, no me van a entender, es que esta persona le hace otra cosa y no le interesa. Y, ok. si no le interesa, bueno, hazlo interesante, ¿te fijas? Ahí es donde uno hace las separaciones. Es que, ¿qué tiene que aportar el tarot en esto que estoy haciendo? Bueno, haz lo que aporte.
súper. Tuvo buena, me da un poco de vergüenza mi pregunta, pero parece que no, tuvo, ahora me gustó. Pensé que era muy loca. Bien. Muchas gracias. Bien, entonces, parece que nos pasamos en el tiempo. Así que, eh, saquemos una fotito, ¿qué les parece? Están los chicos. Ahí ¿Sacamos una está. fotito? La Eli. Yo estoy presente, pero no en la foto.